Hola a todos, es un gusto poderlo volver a tener aquí en el Discipulado de la Semana. Te damos gracias a Dios por podernos reunir a través de esto. Y bueno, queremos saludar a toda la gente que nos está viendo, en especial del Reino Unido, en Inglaterra, que recibimos noticias que nos están viendo allá. Sean bendecidos, también de Colombia, Costa Rica, Chile, Argentina y por supuesto del país de Australia. Sean todos grandemente bendecidos. Es un gusto poder compartir contigo esta palabra que Dios nos está dando. Hacemos una introducción acerca de lo que estamos hablando del discipulado. Venimos por varios días hablando acerca del discipulado de la Iglesia de Jesús. El discipulado consiste en que una vez que somos salvos debemos conocer cuál es el plan de Dios para la Iglesia. Amén. Muchas personas creen que solamente recibir salvación es lo único que Jesucristo vino a establecer en la tierra. Y lo que en real él enfatizó era que su iglesia se iba a establecer, su pueblo se iba a establecer. De Levíticos 20 vemos que él quería un pueblo apartado para él. Amén. Así que Dios tiene un plan a través de toda la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, de establecer un pueblo que lo conozca a él. Lo más importante, establecer un pueblo que no se imagine acerca de él, sino que lo conozca realmente, que pueda tener una relación con él. Un pueblo el cual él puede interactuar con él, no una organización o gente que cumple con esquemas o que balbucea, gente que tenga un corazón dispuesto para conocerlo a él. Amén. Y para este proceso se llama perfeccionamiento. La Biblia siempre nos habla de que vamos a ser perfeccionados a la estatura del varón perfecto. Jesús nos enseñó con su carácter acerca de qué estatura nosotros deberíamos tener para cada día crecer y parecernos más a Él. Amén. Así que tenemos que tener eso bien claro, porque perfeccionamiento tiene que ver con sabiduría. Sabiduría y perfeccionamiento van juntos. Y el principio de sabiduría es el temor de Dios. Hay una palabra en Salmos que dice que todo lo has hecho con sabiduría y todo quedó perfecto por la sabiduría. O sea que Dios nos perfecciona con su sabiduría. Y el principio de la sabiduría es el temor de Dios. O sea que podríamos decir que el principio de nuestro perfeccionamiento comienza que en nuestro corazón se ha depositado el temor de Dios. Amén. Hoy tenemos que también aclarar que el Evangelio es un porcentaje muy grande de amor, pero el mismo porcentaje de amor que es tan perfecto, tan lleno de gracia, tan lleno de amor, también tenemos que saber que hay un porcentaje igualmente grande de ira y de juicio de Dios. La ira de Dios y el juicio de Dios son tan perfectos como la misericordia, su amor y su gracia. Amén. Hoy hacemos una introducción también muy práctica de lo que es el temor de Dios. Pienso que es un ingrediente, un don, es algo muy grande de parte de Dios a nuestra alma, que nos da una sanidad. Es un antídoto en nuestro corazón para preservar nuestra relación con Dios. ¿Amén? Y muchas veces yo pienso que la relación con Dios es deteriorada porque perdemos el temor de Dios. Amén. Y la gente empieza a una familiaridad, a un irrespeto con la presencia de Dios. O sea que tenemos que tener muy en claro que estamos tratando con Dios, con el Rey, con nuestro Padre, pero también con Dios, con un juez, con el Dios soberano. Amén. Así que el perfeccionamiento tiene que ver con nuestro carácter. El fruto del Espíritu Santo habla de 9 cosas. Amén. El fruto del Espíritu Santo habla de gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza y dominio propio. Ahí están saliendo todos los frutos. Amén. Esos frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas tienen que ver con nuestro carácter. O sea que una buena comunión con el Espíritu Santo, una buena comunión con Dios van a producir en tu carácter estos 9 frutos. Y eso es lo que llamamos nosotros espiritualidad. ¿Cuál es el plan de Jesús? Establecer su iglesia, una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Ahora, su obra en la cruz del Calvario nos justifica, nos salva, nos santifica, pero tenemos que crecer en ese perfeccionamiento que Él nos quiere dar a través de la comunión con Dios. Todo esto nos conlleva a entender que necesitamos tanto de Dios,
que necesitamos humillarnos en su presencia para recibir esa gracia en nuestras debilidades para que podamos salir adelante. Amén. Esto no se trata de una religión, de disciplina, de que tú tienes que tener fuerza, sino depositar tu voluntad en humildad, decirle a Dios, ayúdame a cambiar mi pecado, ayúdame a cambiar la debilidad, ayúdame a cambiar la adicción, al oculto, a lo que está mal hecho, pero yo lo hago a escondidas, nadie lo sabe, pero Dios lo sabe y Dios te puede dar la gracia para que tu vida sea cambiada y transformada por Él. Amén. Así que espiritualidad no tiene que ver cómo tú te vistes o cuántas veces tú vas a la iglesia. Tu espiritualidad tiene que ver directamente con tu carácter. El carácter en tu vida demuestra tu espiritualidad, tu comunión con Dios, porque dice que este es el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Amén. Así que yo me tomé el trabajo esta semana de todo. Yo he venido 3 años tratado por Dios en el temor de Dios. Y es un tema que he ahondado y que Dios me ha dado y he visto que ha hecho tanta falta en muchas vidas. El temor de Jehová lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 12, cuando Dios le pide a Isaac. Acuérdense cuando Abraham, Dios le dice, dame Isaac, tu único hijo. Eso nos enseña que la obediencia, el temor de Dios nos enseña obediencia. Lee ese versículo, Génesis 22, 12, amén. Deuteronomio 14, 22, 23. Nuestros diezmos, ofrendas y primicias nos enseñan el temor de Dios. Para eso Dios nos pidió ofrendas, diezmos y primicias, para conocer el temor de Dios. Lee Deuteronomio 14, 22, 23. Deuteronomio 28, 58. Respetar los mandamientos con temor. Segunda de Crónicas, libro de los Reyes, donde Crónicas es el libro donde la historia de los reyes está escrita. El temor de Dios es la manera en que podemos representar a Dios. Sin temor de Dios tú no puedes representar a Dios. Dice que representemos a Dios con el temor. Cuando tú representas, vengo de parte de Dios a mostrar que somos el pueblo de Dios. Tenemos que hacerlo con temor y temor. Amén, de Dios. Dice que, Salmo, este es el que uno de los que más me gusta, Salmo 19:9, dice, el temor de Dios permanece para siempre. Salmo 25:12, 13 y 14, traerá dirección de Dios a nuestras vidas. Mira lo que dice Salmos 25:12, del 13 al 14, traerá la dirección de Dios a nuestras vidas. Proverbios 1, vamos al libro de Proverbios, 1 al 7, es el principio de la sabiduría. Proverbios 14:16, es la única manera de apartarse del mal. Proverbios 22:14, riquezas, honra y vida son su recompensa o remuneración. Libro de Eclesiastés 5:7, libro de Eclesiastés capítulo 5, versículo 7, todo el mundo corre por vanidades, mas tú elige el temor de Dios. Amén. Eclesiastés 12:13, es el fin de todo discurso y no hay mayor prédica que esta. Salomón dijo, yo me sé todas las revelaciones, yo conozco la fe, yo conozco la sanidad, yo conozco los milagros, yo conozco todo acerca de todos los discursos, pero yo te digo algo, no hay nada nuevo que haya de venir. Él también tuvo las mismas revelaciones, tuvo la revelación de prosperidad, tuvo la revelación del gobierno, tuvo la revelación de nunca hacer una guerra, hallar la paz de Dios, la capacidad de gobernar el pueblo entero, de nunca revelarse a la gente. Tuvo todas las capacidades, pero él dijo, el mayor discurso, la mayor prédica, lo más grande que tú puedes escuchar es, teme a Jehová y obedece sus mandamientos. Amén. Ese es Eclesiastés 12:13, el fin de todo discurso. Así que estamos en el principio del fin. Amén. El principio del perfeccionamiento es el área donde el cristiano es la última etapa de perfeccionamiento. Yo creo que ahí vamos a pasar mucho tiempo, pero es mejor comenzar que no comenzar. Amén. Isaías 8:13 dice que para Él nuestro miedo y que para Él sea nuestro temor. Isaías 11, versículo 1, 2 y 3, el Espíritu de Dios nos guía diligentemente al temor de Dios. Amén. Ahí habla de todos los espíritus de conocimiento y temor de Jehová. Amén. Y que todo el Espíritu de Dios nos guía diligentemente al temor de Dios. Cuando conocemos a Dios, también tenemos el temor de Dios. Nadie que no tenga temor de Dios puede decir que tenga a Dios. Toda la gente que a veces nos encontramos, o gente que está fría y apática y siempre rechazan como ese compromiso con Dios, ellos no conocen a Dios, no saben experimentar el temor de Dios y toman todo muy ligeramente, porque dice que el insensato desprecia la sabiduría. Amén. Jeremías, dice Isaías 29:3,
Es la promesa de la nueva generación. Dice que vendrá una generación en la tierra, un pueblo, un cristianismo temeroso de Dios. Amén. Jeremías 5:22 dice, a mí no me temeréis porque Dios puso el término mar. Al mar le puso término. Amén. Jeremías 10:7 dice, ¿quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Oseas 3:5, el futuro del pueblo. El futuro del pueblo es un pueblo con temor. Miqueas capítulo 6, versículo 9, es sabio temer a tu nombre porque los juicios son tuyos. Amén. Miqueas. Malaquías, estamos en profetas menores. Amén. Dios escucha al temeroso. Amén. Dice que la oración del temeroso es escuchada. Malaquías capítulo 3, versículo 16. Estamos viendo rápidamente por todo el Antiguo Testamento, libro tras libro. Escogí 2 profetas de los mayores, profetas de los menores, libro de Salmos, Proverbios, Deuteronomio, de Segunda de Crónicas, Génesis, ahí en Levíticos también, pero no lo puse. Pero en toda la Biblia, a través de toda la Biblia, hay temor de Dios, reflejándonos la necesidad de que el pueblo tenga el temor de Dios. Ahora, los profetas dijeron que la nueva generación, o sea nosotros, vendríamos con un corazón temeroso de Dios y que Dios mismo escribiría su ley en la tabla de nuestro corazón. Amén. Mateo, Nuevo Testamento, capítulo 10, versículo 28. No temáis, dijo Jesús, a los que matan el cuerpo. Teman a Dios, que puede echar su alma al infierno. Amén. O que puede destruir tu alma y echarla al infierno, dice la palabra. Mateo capítulo 10, versículo 28. Lucas capítulo 1, versículo 50. Su misericordia es para los que le temen. Amén. Su misericordia rodea a los que le temen. Jesús enseña a quién temer. En el versículo 12 otra vez, de Lucas capítulo 12, versículo 5, Jesús nos enseña de nuevo, ya lo acabamos de ver también en Mateo, a quién debemos temer. Ahí está Lucas capítulo 12, versículo 5. Lucas capítulo 23, 40. El temor de Dios trae salvación. Acuérdate que uno de los que estaba crucificado con Jesús, uno de los ladrones, le dijo, ¿aún no temes a Dios? Mira, Lucas, aquí está Lucas 23:40, ¿verdad? Así que dice, aún no temes, estando allí muerto, entonces muriendo, y dice que este hombre luego Jesús dijo, mañana estarás en el reino conmigo. ¿Ven? Lucas 23:40 trae salvación. Juan 9:31, Dios puede oír sus mandamientos, Dios puede oír sus oraciones, perdón. Juan 9:31. Hechos 10, del 2 al 22, características de hombres de Dios. En el versículo de Hechos 10, versículo 2 y versículo 22, habla que sí, es la característica, describen hombres de Dios y siempre describen temeroso de Dios como una característica de hombres de Dios. Romanos 11 y 20 trae humildad y control mental. Porque hay un hombre que estaba preguntándole a Pablo, pero si estamos predestinados, entonces ¿de qué tenemos que cuidarnos? El que va a ser salvo está salvo y el que está condenado está condenado. Y en Romanos 11, capítulo 11, versículo 20 de Romanos dice, pero más tú, hombre necio, teme a Dios, porque si Dios no tuvo misericordia con su pueblo Israel y lo juzgó y te libertó a ti, teme a Dios, porque de pronto mañana Dios no tiene misericordia de ti y salva a otro. Amén. Teme a Dios y más bien controla tus pensamientos, porque eso no es que tú pienses como quieras. La soberanía de Dios es grande y es mejor temer a Dios. Lee Romanos capítulo 11, versículo 20. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 17. Mandamiento apostólico. Es un mandamiento establecido en la iglesia apostólica. Si tú conoces que la iglesia de Jesús es una iglesia apostólica, porque tenemos 5 ministerios, entonces la iglesia apostólica tiene un mandamiento y es temer a Dios. Está en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 17. También lo encontré en Apocalipsis capítulo 11, versículo 18. Traerá galardón en los cielos. Ahí está. Apocalipsis 14, 7. Es el evangelio eterno. Apocalipsis 14, 7. El evangelio eterno. Un ángel tenía un libro en el cual predicaba el evangelio eterno y era adorar a Dios y temer a Dios. Imagínate, hay un evangelio eterno. El evangelio eterno, temor de Dios y alabar a Dios. Apocalipsis 15, 14 es parte de un cántico en los cielos que escribió Moisés y Jesús. Dice que el Cordero y Moisés escribieron un cántico que a mi esposa le encanta mucho. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Y glorificará tu nombre. Eso está en Apocalipsis capítulo 15, versículo 4. Amén. Y Apocalipsis 19, versículo 5, Dios espera la alabanza de ellos. Amén.
Bueno, hemos recorrido por toda la Biblia ese discipulado. Espero que no tengo mucho tiempo a través de este programa para quedarnos en cada versículo, pero tú puedes estudiar, coge tu Biblia, enamórate de Dios y mira cada versículo para que te venga a tu corazón un entendimiento claro que el temor de Dios es un propósito para su iglesia.